En la parábola del sembrador, en Mateo 13, Jesús enseña claramente que solo aquellos que produzcan fruto van a ser salvos. Amén. En Juan 15, vimos la semana pasada que nuestro Señor enseña que para producir ese fruto tenemos que, ¿se acuerdan? Permanecer. Permanecer en la palabra, en la verdad, en oración, en obediencia, en sujeción, confiando en Él y dependiendo completamente de Él, sin importar todo lo que podamos estar pasando en este mundo. Ahora, la gran pregunta que no hemos respondido hasta ahora es: ¿cuál es ese fruto que nosotros tenemos que producir? ¿Cómo puedo yo saber que mi corazón es una tierra fértil y que estoy produciendo ese fruto? ¿Cómo puedo saber que estoy permaneciendo en Cristo? Bueno, en Juan 15:5, hermanos, si quieren buscarlo, Juan capítulo 15, versículo 5, estamos ahí en la parábola de la vid, y dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es un verso que nos sabemos ya todos casi de memoria, ¿verdad? Ahora, el creyente verdadero es unido al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Búsquenme 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Es un verso que también ya hemos leído varias veces. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pablo nos está enseñando aquí una verdad espiritual, y al igual que Jesús con las parábolas, utiliza algo natural que nosotros entendemos. Dicen, ya ves que el cuerpo tiene muchos miembros, hasta los brazos, las piernas, los pies, los dedos, pero todos esos miembros forman un solo cuerpo. Dice, así también es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos, unidos en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Ahora, así como nosotros tenemos una cabeza, un cuerpo y un espíritu que está morando dentro de nosotros, así también Cristo es la cabeza. Todos los creyentes formamos el cuerpo y estamos unidos por un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Ahora, Jesús en Juan 15 le quiere explicar esto a sus discípulos, hermanos, para que ustedes no digan, no, es que yo no estudié, o no, yo no. No, Jesús dice, yo les voy a enseñar, como decía ahorita el hermano Alberto, a veces no tenemos la gran elocuencia o algo así, pero sabemos las cosas que son la verdad porque el Espíritu nos las ha enseñado. Y Jesús busca la manera de explicarle a este grupo de pescadores que tiene ahí después de la última cena, y les dice, a ver, fíjense bien, está Jesús después de la última cena y ustedes son los discípulos. Les dice, a ver, imagínense todos una vid, es una planta de uvas, imagínensela. Bueno, ya dicen todos, sí, ¿qué pasó? Yo soy esa vid. Ah, tú eres esa vid, ajá. Y mi Padre, dice, o sea Dios, es el labrador. Él es el que está al pendiente de esa vid, el que la va a cuidar, el que la va a podar, el que la va a limpiar. Dicen los discípulos, pues sí estamos entendiendo, no es muy difícil, ¿verdad, hermanos? Ahora, dice, el Padre, cuando vea un pámpano que no está produciendo fruto, lo va a quitar. Y ellos dicen, sí entendemos eso, porque cuando la vid no estaba produciendo algún pámpano, pues lo quitaba, ¿verdad?, el labrador. Era algo que ellos entendían perfectamente bien. Y cuando vea que otro sí está produciendo fruto, dice, ese lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y ellos dicen, sí, entendemos bien, sabemos de lo que estás hablando.
Ahora, después Jesús les dice lo siguiente: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y dice, ¿nosotros limpios? ¿Qué tenemos que ver con la vid, con los pámpanos que se limpian? Dice Jesús, ustedes ya fueron limpios, santificados por la palabra, ya están listos para dar fruto, pero ahora tienen que permanecer en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Y esto se los está diciendo porque Jesús iba a morir y ellos ya no lo iban a ver, primero por un tiempo y luego ya no iba a estar, y Él les está diciendo, mira, a pesar de que no me van a ver, ustedes van a seguir unidos a mí y yo voy a seguir unido a ustedes. Ahora, después les explica la importancia de permanecer en Él y les dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y en el verso 5, que fue el que ya leímos, ya les dice ahora sí de forma clara, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora, todos sabemos que sin Dios no podríamos vivir, no podríamos hacer nada. Él nos da las fuerzas, Él nos da la vida, pero aquí no se está refiriendo a eso, porque hay un montón de gente allá afuera que no cree en Dios, que no confía en Dios, que no busca a Dios y hace un montón de cosas, ¿verdad que sí? Entonces, cuando dice separados de mí nada pueden hacer, no se refiere a que los ateos no pueden construir su casa, tener un buen trabajo. No, sí hay muchas cosas que pueden hacer. El contexto aquí nos está diciendo, separados de mí nada pueden hacer, se está refiriendo Jesús ¿a qué? ¿Alguien me puede decir? A dar fruto, hermanos. Está hablándoles de vid, de pámpanos, de fruto, y luego les dice, si permanecen en mí van a dar fruto, y si no, no, separados de mí, es imposible que ustedes puedan producir fruto. Ahora, si ustedes ponen una rama al lado de un árbol, ahí pegadita, o incluso llegan a amarrarla, ¿verdad? Le ponen algún alambre o algo, ¿esa rama va a producir fruto? No va a producir nada, porque no está en el árbol, está sobrepuesta o está por un lado, pero no está en el árbol. Y esa puede ser la razón, si así fuera el caso, de por qué no estás produciendo fruto. Porque estás en una congregación, porque estás en una denominación, porque aparentemente estás en el árbol, pero no estás injertado en ese árbol. Estás sobrepuesto. Te unes a una religión y produces muchas obras que aparentan piedad, ¿verdad? Dices, pues me bautizo, me congrego, ofrendo, pero ninguna de esas cosas es el fruto. Ahora, ¿cuál es entonces el fruto? Ya vimos en estudios pasados que no son las personas que se convierten cuando yo predico. Ya les estoy diciendo ahorita también que el fruto no es venir a la congregación y ofrendar y ayunar y diezmar y orar y leer la palabra. Esas cosas las pueden hacer también los falsos. Pero entonces, ¿cuál es el fruto? Fíjense, en Génesis 1:11, no lo busquen, Dios cuando estaba creando todas las cosas, dijo que los árboles produjeran fruto según su, ¿alguien me dice? Género. Según su género, hermanos. Se la ganó ahí el hermano Alberto. Ya contestó el hermano Alberto, ya contestó César. A la otra que les pregunte, ellos ya no pueden contestar, hermanos. No porque no quiera, sino para que todos participen. Todo produce según su género. Y alguien dice, ¿y eso qué es? Está bien fácil, hermanos. Y si ponen atención ahorita, van a entender cuál es el fruto que Dios quiere que demos, pero bien fácil. El árbol de mango, ese es su género. ¿Qué fruto produce? Mangos. Y alguien dice, eso está muy tonto, eso está muy simple. No, espérenme, vamos despacito.
El árbol de naranjas, ¿qué fruto da? Naranjas. No, dicen, estas están bien buenas, échenme la que sigue. La vid, ¿qué fruto da? Uvas. Ahora fíjense bien. Van muy bien hasta ahorita. Y si contestan bien la que sigue, a ver cómo le hago, yo les doy un aplauso, hermanos. Si Jesús es la planta, ojo, no es un mango, no es de naranja, no es vid, la planta es ¿quién? Jesús. ¿Cuál es el fruto que tenemos que dar? El fruto que tenemos que dar es a Jesús mismo, hermanos. El mango da mango, la naranja da naranjas, la vid da uvas. Y nosotros, si estamos injertados en Cristo, tenemos que manifestar la vida de Cristo. Si en verdad estamos unidos a Cristo y no somos, como decía, creo que decía mi suegro, parche mal pegado. Si de veras estamos unidos a Cristo, el mundo tiene que ver a Cristo en ti. Ojo con esto. Repitan conmigo, hermanos. Si en verdad estoy unido a Cristo, el mundo tiene que ver a Cristo en mí. Si el mundo, hermanos, no ve a Cristo en ti, es muy probable que sea porque no estás en Cristo. Estás en una religión, estás en una denominación, estás en una congregación, pero no estás en Cristo. Su vida debe fluir a través de nosotros. Y esto es algo que debe ser visible al mundo. En Juan 7:37, si quieren buscarlo, está ahí atrásito. Juan 7:37, fíjense bien. Amén. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y la Escritura es verdad, hermanos, y yo la creo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice Juan, esto dijo de los que habían de recibir el Espíritu. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, Cristo todavía no había sido glorificado. Fíjense bien, el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Jesucristo a fin de que nosotros produzcamos la vida de Jesucristo. Búsquenme Gálatas 5:22 y aquí van a ver algo muy, muy importante y muy interesante. Gálatas 5:22 es un texto que aparentemente ya todos no sabemos. Fíjense bien, dice, mas el fruto del Espíritu es, espérense ahí, aguánteme tantito ahí, como dicen, garrótenseme ahí, porque estamos acostumbrados a leer así de corrido, hermanos, y yo les sugiero que se quiten ya esa maña, porque es una mala maña. Para aprender la palabra hay que leer despacito. Todos hemos escuchado este texto, probablemente ya hasta nos lo sepamos de memoria. ¿Qué sigue? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No lo estoy leyendo, hermanos, ya me lo sé. A los niños les enseñan desde la escuela dominical este texto y les dicen que los frutos del Espíritu son, ¿cuántos? ¿Alguien me dice? 9. Si yo les pregunto ahorita, a ver, examen sorpresa, ¿cuántos frutos son los frutos del Espíritu Santo? Y todos dicen 9, pero no son 9. Y alguien puede decir, a ver, búsquenle ahí está, hermanos, cuéntenlos. Alguien puede decir, no, pero sí son, hermano. A ver, vamos a contarlos. 1, amor, gozo, paz. Son 3, paciencia, benignidad, bondad. Son 6, fe, mansedumbre y templanza. Sí son 9. ¿Por qué dices que no son 9? Porque no son 9. Un árbol, hermanos, no puede producir 9 frutos diferentes. ¿Ustedes han visto un árbol que haga eso? No.
Sin embargo, yo he visto en escuelitas dominicales que traen dibujado un árbol y cada uno de los frutos que trae, ¿verdad? Por ejemplo, la manzana y dice amor, piña, gozo, fresas, paz, y así todos traen ahí. Pero ese árbol mutante yo no lo he visto en ningún lado, hermanos. Ese árbol no existe. Y nosotros no somos parte de un árbol mutante que produce muchos frutos diferentes. No. Para sorpresa de todos, el versículo 22 no dice, mas los frutos del Espíritu son, como si se refiriera a muchos, sino que dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Refiriéndose a cuántos frutos? A uno. ¿Cuántos son los frutos que produce el Espíritu? Uno. No son 9. Las 9 palabras que se enlistan después están describiendo un mismo fruto. No son 9 frutos diferentes, son 9 palabras que describen un mismo fruto. Entonces nosotros como cristianos no podemos decir, mira, yo sí tengo gozo, ¿verdad? Yo siempre ando gozoso, pero no tengo mucha mansedumbre. Yo sí tengo amor, pero la paz como que me falta. De repente como que agarramos la lista de los 9 y decimos, tengo este todavía no, cuando en realidad es uno. Y tenemos que manifestar todas esas cosas. Porque esas 9 palabras describen el carácter de ¿quién creen? De Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso en un fruto. Y eso nos habla del carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús es el fruto que tú tienes que estar produciendo y la gente lo tiene que ver. Ahora, eso es importante porque uno puede decir, yo sí tengo los frutos del Espíritu, pero los demás los ven. En una ocasión, mi chiquillo fue a un campamento precisamente de los frutos del Espíritu. Cuando estaba chico, tenía como unos 10 años, Edgarín, y traía una playera que les mandan a hacer y decía amor, gozo, paz, paciencia, Y mi hermana lo ve y le da curiosidad, le dice, ay, qué bonito, ya andas con tu playerita ahí, que no sé qué. ¿Sabe qué algo le dijo Liri? Y mi chiquillo se enoja y le dice, ¿tú qué? Dice, tú ni siquiera tienes los frutos del Espíritu. Imagínense, hermano. Sí, fue Derek. Tú ni siquiera tienes los frutos del Espíritu. Y así son muchos cristianos, hermanos. Tienen un genio que parecen perro Rottweiler, pero le dicen a los demás que ellos sí tienen los frutos del Espíritu. No. La gente tiene que decir que tú tienes los frutos del Espíritu. No se vale que tú digas de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Le digo yo a Edgarín, en todo asunto, en la ley de Moisés se necesitaban 2 o 3 testigos. Tienes 2 o 3 que digan que tu carácter se parece al carácter de Jesús. Si no los tienes, arrepiéntete, porque no estás produciendo fruto. Si permaneces unido a Cristo por el Espíritu Santo, tienes que dar ese fruto. Ahora, hay personas que dicen, es que hermano, a mí me cuesta mucho. ¿Sí han oído eso? A mí me cuesta mucho. Si quisiera ser así, pero no puedo. Mentira, hermanos. Ahorita vamos a ver por qué. Y es bien interesante. Si tú no produces el fruto, no es porque sea difícil, es porque no estás en Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe, hermano? Porque Jesús dijo, separado de mí, no puedes. ¿Quieres producir fruto? Sí, pero separado de mí no puedes.
Y si tu vida no hay fruto, sorpresa, no es porque no puedas, es porque estás separado de Cristo o separado de Cristo. Fíjense, para los judíos en aquel entonces hablar de vid y de pámpanos y todo eso, pues era algo fácil para ellos. Nosotros no estamos muy relacionados con labradores, vides y pámpanos. Entonces les voy a decir la parábola, pero versión 2026, y van a ver que la van a entender, pero bien clarita, hermanos. Y nadie se va a ir sin entender el día de hoy esto. Hagan de cuenta que Jesucristo dice: yo soy una llave de agua. ¿Han visto una llave de agua así abierta, tirando agua? Bueno, dice Jesús, yo soy esa llave. Pongan atención. Y ustedes son una manguera. Esa manguera se va a conectar a esa llave. Mientras permanezcan unidos a mí, dice Jesús, la llave de ustedes va a brotar, ¿qué cosa? Agua. Si ustedes no permanecen unidos a mí, no va a brotar nada. Ustedes van a estar como secos. ¿Verdad que así lo entendemos mejor? Si de ustedes no brota agua, dice Jesús, es porque no están unidos a mí. Porque si estuvieran unidos, pues tendría que salir el agua. El agua no brota porque la manguera la produzca. ¿Verdad que no? La manguera no se esfuerza para llevar el agua, ¿o sí? No. Llevar agua es la consecuencia natural ¿de qué? De estar unido a la llave. Es una consecuencia natural. Reflejar el carácter de Jesucristo es la consecuencia natural de estar en Cristo. Y ahí es cuando podemos entender por qué en las congregaciones hay mucha cosa y la gente y no se quieren y se dicen y tú dices, pues no veo mucho a Jesús en ellos, ¿verdad que no? Ahora, si yo le digo a ustedes, a ver, allá está la llave abierta, aquí está la manguera, conéctame la manguera allá. Y ustedes van y la conectan. Y yo veo que no sale agua por la punta. ¿Qué está pasando? Hay dos opciones. O la manguera está rota y se está tirando el agua por ahí, o no la pusieron bien. Porque si la manguera está buena y la pusieron bien, a fuerzas tiene que salir el agua. Lo mismo pasa si tú no estás reflejando el carácter de Jesús, o tu fe está rota, o no está bien puesta en Jesús. Pero algo está pasando, porque si en tu vida no se ve la vida de Jesús, no estás bien conectado. No fluye a través de ti. No estás siendo guiado por el Espíritu, estás siendo guiado por la carne. Y dice el versículo 19, ahí mismo donde estamos en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y aquí varios dicen amén, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en su vida no están manifestando el carácter de Cristo. Lo que se ve son las obras de la carne. No están produciendo fruto, su fruto es malo. Eres una rama que parece que está en la vid, pero no está. Y te vas a ir secando hasta que finalmente seas arrojado al fuego. Ahora fíjense lo que dice el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos. Yo era así, celoso, envidioso, peleonero, pero todo eso el día que creí y morí con Cristo y fui sepultado, ahí se quedó. El que es de Cristo no vive como vive el mundo, no vive conforme a su carne, vive conforme al Espíritu y al carácter de Cristo. Tú puedes decir, yo antes era así, como dice ahí las obras de la carne, pero si sigues así, no, tú tienes que decir, yo era así, pero mi viejo hombre murió juntamente crucificado con Jesucristo. Amén. Y ahora vivo en Cristo y mi vida es diferente. Denle ahí atrásito a Gálatas 2, verso 20. Eso es lo que dice Pablo ahí. Gálatas 2, verso 20. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Amén. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo era peleonero, yo era envidioso, yo era celoso, pero eso que yo era ya murió y está crucificado con Jesús. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. El día que creí yo morí, ya no vivo yo. Y le dicen a Pablo, pero entonces ¿cómo te estoy viendo que estás vivo? Si es que ya no vivo yo. Y luego ¿qué dice? Mas vive Cristo en mí. Morí con Él y resucité con Él. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos podemos ver en la Escritura, hermanos, claramente cómo era Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Perseguidor, violento, agresivo, perseguía a la iglesia, los obligaba a blasfemar, los sacaba a rastras, hombres y mujeres. Cuando apedrearon a Esteban, él dio su voto. Todos sabemos eso, ¿verdad, hermanos? Y luego sabemos también quién fue Saulo de Tarso después de Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Se parece al de antes? ¿Qué le pasó al de antes? Se murió. El de antes estaba crucificado con Cristo, por eso lo bautizaron, lo sepultaron y resucitó. Y el Pablo que ahora amaba y bendecía y que lo perseguían y no hacía nada y lo encarcelaban y les predicaba a los que lo encarcelaban, ese ya no era Pablo, ese era Cristo manifestándose a través de la vida de Pablo. Y lo mismo se tiene que decir de ti. Tú puedes ver un Pablo antes de Cristo y un Pablo después de Cristo perfectamente bien identificado. La pregunta aquí es, ¿pueden decir lo mismo de ti? Que hay un antes y un después de ti, y que el que eras antes ya murió ahí crucificado, y que el que eres ahora es más parecido a Cristo que lo que eras antes. Porque eso se tiene que ver, hermanos. Ahora ahí en Gálatas 5:25, regresen si ahí donde estábamos al 5. 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y luego da ejemplo de a qué se refiere. No nos hagamos vanagloriosos, altivos, soberbios, arrogantes, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, peleándonos unos a otros, porque así no es Cristo. Ahora, váyanse a Juan 15:6. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secarán, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto se refiere a peticiones que se van a hacer en su nombre, estando en Cristo y pensando como Cristo. Por ejemplo, Señor, yo quiero producir fruto.
Quiero que fluya a través de mí la vida de Cristo y que el mundo la pueda ver. Quiero que las personas glorifiquen tu santo nombre viendo la obra regeneradora que has hecho en mi vida. Señor, úsame como un instrumento útil para llevar gloria a tu nombre. Santifícame en tu palabra, Señor. Permíteme entender lo que está escrito ahí. Abre mi entendimiento, dame sabiduría, dame hambre por la palabra. ¿Ustedes creen que el Señor no va a contestar esa oración? Les va a dar todo eso, hermanos. El problema es que pedimos cosas que no son, porque no estamos en Cristo. Imagínense a Jesucristo orando y diciendo: oye, Señor, necesito unas vacaciones allá en Miami, me habías de ayudar con un dinerito. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo va a estar pidiendo eso? Jesús decía que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, si puedes, haz que pase de mí esta copa. Señor, dame fuerza para soportar esto. Dice el verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Fíjense bien. ¿Cuántos quieren que su vida dé gloria a Dios? Nomás oí uno o dos. Le voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos quieren que su vida dé gloria a Dios? A veces piensan en las congregaciones que dar gloria a Dios es decir gloria a Dios. Dice el predicador: dele gloria a Dios, y todos: gloria a Dios. Eso no es dar gloria a Dios. Esos son pericos que repiten cosas que ni saben ni entienden. Si ustedes quieren darle gloria a Dios, ustedes tienen que producir fruto. Y el fruto es que ustedes allá afuera, no aquí, porque aquí adentro todos nos vemos bonitos, allá afuera puedan decir que tu carácter cada día más se parece al carácter de Jesús. Eso va a dar gloria a Dios. Eso es lo que va a dar gloria a Dios. Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, en que se parezcan mucho a mí. El mundo va a glorificar a Dios cuando vea tu carácter de Rottweiler convertido al carácter de Jesucristo. El mundo cree en los milagros. Hasta los doctores ateos dicen: pues solo un milagro. Pero lo que no cree el mundo es que las personas, ¿qué cosa? Cambien. Un ateo puede decir: yo creo en un milagro. Yo creo que una persona a punto de morir se levante. Hasta el ateo ha de creer. Lo que no creo es que una persona cambie. Y eso es lo que nosotros les tenemos que demostrar. Y además dice Jesús que cuando se vea el carácter de Jesucristo en nosotros, además de que el mundo va a dar gloria a Dios, dice Jesús, además con esto van a saber que ustedes son, ¿qué cosa? Mis discípulos. Si se parecen a mí, si actúan como yo, si reaccionan como yo, si piensan como yo, si hablan mis palabras, el mundo va a saber que son mis discípulos y van a dar gloria al Padre. Por eso en Juan 13:34 Jesús les dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. ¿Alguien se lo sabe? Como yo los he amado. Pregunta: ¿cómo puedo yo amarlos a ustedes con el amor que Cristo los amó a ustedes? Fácil. Yo tengo que estar en Cristo, que es la llave, y su amor hacia ustedes va a fluir hacia mí, para que yo los pueda amar a ustedes como si fuera Jesucristo el que los está amando. Pero si ustedes no se aman entre ustedes, tendrán amor
¿Estará fluyendo a través de ustedes el amor? ¿Estarán en Cristo? ¿Estarán produciendo fruto? Y si no es así, ¿dónde van a parar sus almas? Jesús dice, yo les mando que se amen también unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Por eso en Juan, ahorita 15, les dijo, en esto es glorificado mi Padre, y así van a saber todos que son mis discípulos. Está hablando de lo mismo, del carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo empieza describiéndose en Gálatas 5:22, ¿con qué? Con el amor. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? Verso 10. Si guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Y aquí los adventistas tramposos y los judaizantes te leen este verso y luego se van a Éxodo 20 porque son bien mañosos. Mira, si guardan mis mandamientos, y luego te dicen, ¿y cuáles son mis mandamientos? Y se van al Levítico, no comas puerco, y empiezan, no. ¿Cuáles son sus mandamientos? Dice aquí mismo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo, ¿qué dice? Esté en ustedes. Fíjense bien. ¿Cómo que su gozo va a estar en mí? Es que yo tengo que estar unido a Él, creer en Él, permanecer en Él. Y de Él va a brotar el gozo, y el gozo de Jesús va a fluir a través de ¿quién? A través de mí, a través de ti. Si no está fluyendo amor, si no está fluyendo el gozo en tu vida, si no está fluyendo la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y la templanza, ¿estarás en Cristo? Su amor, dice Jesús, mi amor va a estar en ustedes, mi gozo va a estar en ustedes. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos para permanecer? Aquí dice el verso 12, este es mi mandamiento, y no los que dicen los adventistas. ¿Cuál es su mandamiento, hermanos? Que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado. Fuera de esto, dice Pablo en 1 Corintios 13, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos ir y venir y dar nuestra vida y servir y que no sé qué. Y dice, y hablar en lenguas y profetizar y no sé cuánta cosa. Pero dice Pablo, pero si no tienes amor, de nada te sirve. ¿Por qué? Porque estás haciendo muchas obras, estás haciendo muchas cosas, pero no estás en Cristo. La vida de Cristo no está fluyendo a través de ti. No estás dando gloria al Padre, no estás demostrando que eres un verdadero discípulo, eres un religioso nada más. Se tiene que ver. El amor de Dios, dice la palabra, ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones. Sería tan poquito el amor de Dios que fue derramado en tu corazón para que no se vea. Porque no se ve. Tiene que fluir. Verso 16. No me eligieron a ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Este es el fruto. Si no hay esto, hermanos, no hay nada. Y se van al infierno.
yo sí creí. Si hubieras creído, hubieras recibido el Espíritu Santo te hubiera unido a Cristo, y Cristo, que es Dios y es amor, hubiera fluido hacia ti ese amor, y ese amor el mundo lo podría ver. Si no ven nada del carácter de Cristo en ti, y todo lo que ven son obras que cualquiera puede hacer, entonces no estás en Cristo. Si no estás viviendo la vida en Cristo, no tienes fruto, no estás dando gloria al Padre, no eres un discípulo. Y lo peor de todo es que si no te arrepientes, no te vas a salvar. Lo único que tienes es una religión, tal y como la tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran muy religiosos. Pero eres una higuera, ¿cómo? Estéril. Puras hojas, puro ruido, pura apariencia, pero no hay fruto. Jesús se acercó a la higuera, tenía hambre, y le buscó y le buscó y le buscó, y no hay nada. Y tus obras pueden hacer que la gente diga, ese es cristiano, porque traes una Biblia, porque haces esto, aquello, porque te congregas. Pero viene el Señor a ti y empieza a buscar y a buscar y a buscar fruto, empieza a buscar el carácter de Cristo formado en tu vida, empieza a buscar un antes y un después, que ya no te pareces a lo que eras antes de conocer el Evangelio, y dice, no hay nada. Tumben ese árbol. Al igual que Adán, lo que hacen muchos es cubrir su desnudez con unas cuantas hojas de higuera, pero delante de Dios siguen desnudos. Debemos manifestar el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan que le decían a Pedro, este no andaba con ellos? ¿Se acuerdan? Este se parece a ellos, hasta habla como ellos. Y él empezó a maldecir y empezó a blasfemar. Dijo, no soy. Y empezó a hablar como ellos. Para decir, no soy. Pero al estar con Pedro, parecía que estabas con Jesús. Ya hablaba como él. Ya pensaba como él. Y nosotros debemos de ser como Jesús y perseverar, sea cual sea la situación en este mundo. Jesús no tenía un corazón endurecido a la palabra. ¿Se acuerdan de la parábola? Jesús no se desvió con los afanes de este siglo ni con el engaño de las riquezas. Cuando vino a su vida aflicción y persecución por causa de la palabra, Él siguió adelante, permaneció siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice la Escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Démele un aplauso fuerte a Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo a seguir y tenemos que ser como Él. Yo quiero ser como Él y quiero que ustedes sean como Él para que se salven, porque si no son como Él y no producen fruto, sus vidas se van a secar, y al final, con todos esos palos secos, lo único que van a hacer es lumbre.